cómo la relación entre Estados Unidos y Canadá, pues realmente, posiblemente se ha roto por un largo periodo. Claro. No sabemos qué tanto realmente va a durar. Me parece este artículo que nos has compartido muy interesante por cómo ha evolucionado una relación que dice así: la geografía nos hizo vecinos, la historia amigos, la economía socios y la necesidad nos volvió aliados. ¿Qué tanto va a cambiar eso, no? Claro, JFK dijo esto en 1961. John F. Kennedy pronunció el 17 de mayo de 1961 estas palabras que acaba de decir Celi. La geografía nos hizo vecinos, la historia nos hizo amigos, la economía socios y la necesidad nos volvió aliados. Amigos, socios y aliados. Hay datos que tienen que ver con esto. Apenas llevaba 4 meses en el cargo y sabía que su liderazgo y el del país que representaba necesitaban un impulso, sumidos como estaban en esa época, en 1961, en plena Guerra Fría con el bloque comunista soviético. Así que en Ottawa, Kennedy aprovechó para hacer un guiño a la relación bilateral y establecer una agenda global conjunta. Está claro que en una época en la que nuevas fuerzas están afirmando su poder en el mundo y la forma política del hemisferio está cambiando rápidamente, nada es más importante que la unidad de Estados Unidos y Canadá, añadió para rematar su discurso ante la mirada de aprobación del primer ministro canadiense John Diefenbaker. Pero mucho ha llovido desde entonces, y lo que se escucha hoy de los líderes de ambos países no puede estar más en las antípodas de aquel ambiente de concordia. La antigua relación que teníamos con Estados Unidos, basada en la integración cada vez mayor de nuestras economías y en una estrecha cooperación en materia de seguridad y militar, ha terminado. Esto lo dijo tajantemente el primer ministro canadiense en el poder hoy, Mark Carney. El presidente del país vecino, Donald Trump, acababa de anunciar unos aranceles del 25% a la importación de automóviles, algo que cayó como una bomba en una Canadá en plena campaña electoral hacia los comicios este 28 de abril. Fue el colofón de una serie de medidas y desplantes que comenzaron con llamar al anterior primer ministro Trudeau el gobernador del estado número 51 y siguió con de una guerra comercial abierta. Ambos jefes de gobierno conversaron la semana pasada por teléfono en un primer intento por limar asperezas, una llamada que los dos describieron como productiva y en la que acordaron sentarse a renegociar exhaustivamente tras las elecciones canadienses. Pero Carney, que además de primer ministro es candidato del Partido Liberal en estas elecciones, no se desdijo y dejó claro que este es el inicio de una nueva era en la relación entre dos países vecinos que han sido amigos y aliados durante generaciones. ¿Qué pasó? A continuación, 4 datos que reflejan la complejidad del vínculo entre estas dos naciones. El primero es 2 siglos de paz y 1 como mejores amigos. Los territorios que hoy constituyen Estados Unidos y Canadá no siempre fueron aliados. Durante la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, entre 1775 y 1783, cuando 13 colonias británicas del actual territorio estadounidense se rebelaron y lucharon para independizarse de la corona, las canadienses rechazaron las invitaciones para unirse a la revuelta. Al estallar de nuevo las hostilidades entre Estados Unidos y Reino Unido en la guerra de 1812, las tropas estadounidenses invadieron los territorios canadienses bajo dominio británico, esperando ser recibidas como libertadoras, solo para encontrar una respuesta armada. Un episodio que, según coinciden expertos, contribuyó en gran medida al surgimiento del sentado de identidad canadiense. Desde el final de la guerra de 1812 no ha habido encuentros oficiales abiertamente hostiles, en parte porque muchos estadounidenses tendían a creer que los canadienses se unirían a la República. Esto escribe el profesor emérito del Departamento de Historia de la Universidad de Toronto, Robert Bodwell, en un informe publicado en el 2019. Al no ocurrir, Estados Unidos aceptó a un Canadá independiente pero amigable como un vecino permanente
útil y deseable. Prosigue el especialista en el texto, centrado en los últimos 200 años de relación entre Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, aunque los vecinos establecieron relaciones diplomáticas en 1927, fue durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, cuando se estrechó la cooperación canadiense-estadounidense. Desde entonces, hubo acontecimientos que pusieron a prueba esa amistad, como la guerra de Vietnam, la represión de las protestas del movimiento por los derechos civiles en los estados sureños, la invasión de Irak encabezada por Estados Unidos en 2003, a la que Canadá se opuso con firmeza. Pero en general ha estado marcado por gestos de cooperación y solidaridad, como la respuesta canadiense a los ataques del 11 de septiembre del 2001 contra Estados Unidos. Unos 7,000 pasajeros que iban a bordo de decenas de vuelos desviados tras los atentados fueron recibidos en Gander, una comunidad de apenas 11,000 habitantes de la isla de Terranova. A ese espíritu de colaboración hizo referencia el 8 de febrero Justin Trudeau, ya como primer ministro saliente, en un emotivo mensaje a la nación después de que Trump firmara una orden ejecutiva que establecía un 25% de aranceles a todo producto importado de Canadá. Desde las playas de Normandía hasta las montañas de la península coreana, desde los campos de Flandes hasta las calles de Kandahar, hemos luchado y muerto junto a ti durante tus horas más oscuras, dijo. Este es un tema muy importante porque hay una frontera de 8.800 kilómetros. La frontera entre Canadá y Estados Unidos constituye el límite territorial internacional más largo del mundo, una línea recta imaginaria trazada a lo largo del paralelo 49. Fue el Tratado de París del 3 de septiembre de 1783 el que le dio origen, el mismo que puso fin a la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, pero numerosos acuerdos posteriores han ido conformándola tal como es en la actualidad. Separa a 3 estados de Estados Unidos, de 7 provincias canadienses y un territorio, y varias comunidades indígenas se extienden a un lado y al otro. Y agencias de ambos países estiman que al día la cruzan alrededor de 400,000 personas y bienes y servicios por un valor de $2.500 millones. Es una frontera no militarizada, cuidada únicamente por elementos civiles y de forma mucho menos activa que el muy patrullado confine entre Estados Unidos y México. Aunque ante la llegada de Trump a la Casa Blanca en diciembre del 2024 y se hizo efectivo en enero del 2025, el gobierno de Canadá anunció una inversión de 1.300 millones en personal, equipamiento y nueva tecnología para reforzar la vigilancia. El 20 de enero, como una de mis muchas primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% a todos los productos que ingresen a Estados Unidos por sus ridículas fronteras abiertas. Esto dijo en su red social Truth Social Donald Trump. Este arancel permanecerá en efecto hasta que las drogas, en particular el fentanilo y todos los extranjeros ilegales, detengan esta invasión a nuestro país. Tanto México como Canadá tienen el poder para resolver fácilmente este problema latente desde hace mucho tiempo. Mientras, el gobierno canadiense sostiene y sostenía en ese momento que la guerra arancelaria tiene más bien propósito geopolítico. La excusa del fentanilo es ficticio puro, subrayó Trudeau a principios de marzo, antes de que Carney lo relevara en el cargo. Trump quiere que la economía canadiense colapse para anexionarnos, espetó en ese momento Trudeau. Aunque la administración Trump acusa a las agencias canadienses de no hacer lo suficiente para impedir el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que ha contribuido con más de 500,000 de muertes por sobredosis en Estados Unidos desde el 2012, las cifras muestran una realidad mucho más matizada. Según datos de la Oficina de Aduanas, Protección Fronteriza de Estados Unidos, el año pasado se interceptaron alrededor de 43 libras de fentanilo provenientes de Canadá, mientras que las autoridades canadienses incautaron alrededor de 11 libras llegadas del sur durante el mismo periodo. Nos vamos con el siguiente punto y siguiendo con la frase con la que comenzábamos. La geografía nos hizo vecinos, la historia amigos, la economía socios y la necesidad nos volvió aliados. En este punto, $1 billón en comercio bilateral. Según datos del gobierno canadiense, el comercio bilateral alcanza el $1 billón anual, mientras casi $2.500 millones en bienes y servicios cruzan la frontera común a diario.
Estados Unidos vende más productos a Canadá que a cualquier otro país, lo que convierte a Canadá en el principal cliente de 32 estados estadounidenses. Asimismo, Estados Unidos es el principal inversor en Canadá, representa el 46% del total de inversión extranjera directa, según el más reciente informe sobre el clima de inversión del Departamento de Estado. En 2024, la inversión extranjera directa de Estados Unidos en Canadá se situó en 452 mil millones de dólares, mientras que la inversión extranjera directa canadiense en Estados Unidos alcanzó 672 mil millones de dólares. Asimismo, casi una cuarta parte del petróleo de Estados Unidos que se consume cada día proviene de su vecino del norte, y solo la provincia de Alberta exporta 4,3 millones de barriles al día. Según la Administración de Información Energética estadounidense, Estados Unidos consume alrededor de 20 millones de barriles al día, mientras que a nivel nacional produce alrededor de 13,2 millones. No necesitamos su energía, no necesitamos su petróleo y gas, dijo en enero Trump. No necesitamos nada de lo que tienen. Durante la mayor parte de las últimas 4 décadas, el comercio entre Canadá y Estados Unidos se ha regido por una sucesión de acuerdos de libre comercio. El más reciente es el TMEC, que entró en vigor en julio del 2020 y del que forma parte también México. Hay cosas que podemos hacer no solo para trabajar con Estados Unidos, sino para generar más capacidad de acción para Canadá, dijo el exministro de Finanzas canadiense Bill Morneau entre el 2015 y 2020, en una conferencia titulada Las relaciones entre Estados Unidos y Canadá en una época de tumultuosa política norteamericana, ofrecida en la Universidad de Yale el mes pasado. El desafío es mantener la cabeza fría frente a un diálogo degradante y francamente ofensivo, y hacer de una manera que reconozca la relación positiva y muy beneficiosa a largo plazo entre nuestros dos países.